Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en dos temas que, la verdad, le quitan el sueño a más de uno: el dinero de la pensión y la salud. Y con justa razón. Son temas que nos tocan a todos los días. Totalmente. Por un lado, cada vez que un político, digamos, estornuda al norte de la frontera, aquí nos preguntamos si la quincena de los abuelos está segura. Claro, la incertidumbre que se genera es inmediata. Y por otro, el gran enigma nacional. Vemos anuncios de un sistema de salud que funciona de maravilla, pero la realidad en muchas clínicas es que, pues, no tienen ni para un dolor de cabeza. Es una contradicción que la gente vive a diario. ¿Qué está pasando realmente? Nuestra misión hoy es esa: separar la paja del trigo, entender las jugadas detrás del tablero y ver qué nos toca como ciudadanos. Ok, vamos a desempacar esto. Venga. Empecemos con el tema que incendió las redes: las declaraciones de Donald Trump. Ah, ¿sí? ¿Las de enviar tropas a México? Esas mismas. Sugirió que no le temblaría la mano para combatir a los cárteles. Dijo en pocas palabras que aquí mandan ellos y que Estados Unidos está listo para entrarle por tierra. Y claro, se armó el alboroto. Pareciera que la política exterior a veces es como un partido de fútbol, ¿no? Mucho grito en la tribuna que poco afecta a los que están en la cancha, pero vaya que nos pone nerviosos a todos. Y vaya que nos pone nerviosos, porque las palabras tienen peso. Pero fíjate que lo realmente fascinante aquí no fue la declaración en sí, que ya es parte del estilo del personaje. Ya lo conocemos. Exacto, sino la respuesta de México. No hubo un comunicado formal, ni una conferencia de prensa con ceños fruncidos. Entonces, ¿Qué hicieron? Colgó el teléfono e hizo una llamada directa a Trump. Fue una jugada muy interesante, porque desarmó la naturaleza pública y explosiva del comentario. lo convirtió en una conversación privada. Justo, en lugar de mandar un boletín, fue un ¿qué pasó, Donald? A ver, vamos a platicar. Y funcionó. Se calmaron las aguas con esa llamada. Totalmente. El resultado fue reafirmar la colaboración que ya existe, pero dejar meridianamente claro que el tema de las tropas ni siquiera era una opción. O sea, un gracias pero no gracias. Algo así. La frase clave, según trascendió, fue «eso no está sobre la mesa». Se manejó como un recordatorio diplomático de que la soberanía no es negociable, pero sin necesidad de escalar a un conflicto mayor. Somos socios, nos ayudamos, pero en mi casa mando yo. Le diste al clavo. Convirtió una potencial crisis en un simple reajuste de expectativas. Todo en una llamada. Entendido. Entonces, la pregunta que se hacen miles de personas es inevitable. ¿Este tipo de tensión, esta guerra de declaraciones, puede, de alguna manera, poner en riesgo el pago de mi pensión? Es una preocupación muy comprensible, pero la respuesta corta y directa es no. Ok, pero vamos a la respuesta larga, que es la que importa. ¿Por qué no? Bueno, la arquitectura financiera de la pensión del bienestar es enteramente nacional. Su financiamiento no depende de acuerdos internacionales ni de la buena voluntad de otros países. El dinero es de aquí. Es de aquí, proviene de una partida presupuestal específica que aprueba cada año el Congreso de la Unión, con base en la recaudación de impuestos de México. O sea, es dinero de aquí para la gente de aquí. Ok, eso es un punto clave. Pero, y aquí voy a jugar al abogado del diablo. Adelante. Una crisis diplomática con nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, ¿no podría provocar una crisis económica tan fuerte que el gobierno se quede sin liquidez para pagar esas pensiones? Esa es la pregunta del millón, y es donde hay que dimensionar las cosas. Para que un escenario así ocurriera, no estaríamos hablando de una simple disputa diplomática. Sería algo mucho más grande. Muchísimo más. Tendría que ocurrir una catástrofe económica a gran escala. Una ruptura total de relaciones que afectara masivamente las exportaciones, las remesas, la inversión. Un colapso, pues. Un colapso general. Y en un escenario así, que es extremadamente improbable, no solo se afectarían las pensiones, se afectarían los salarios de todos, las obras públicas, la seguridad, todo. La pensión no sería la primera ni la única víctima. Sería un síntoma de algo mucho peor. Exacto. Por eso es tan crucial entender que, salvo un cataclismo, la pensión está blindada por la Constitución y por el propio presupuesto. Vaya, eso pone las cosas en una perspectiva mucho más clara. O sea, si un día no cae la pensión, es porque probablemente tampoco hay gasolina y estamos todos buscando qué comer. Es una buena analogía. No es por un enojo de un político extranjero. Pero bueno,
si el dinero de las pensiones está seguro, parece que la preocupación real de la gente está en algo mucho más tangible. Más del día a día. Sí, poder ir a la clínica y encontrar los medicamentos que necesitan. Y ahí es donde la historia se complica bastante, ¿no es así? Así es. Pasamos de la macroeconomía y la diplomacia a la receta que no te pueden surtir en el centro de salud de tu colonia. Y el problema es que la situación es una auténtica paradoja. ¿Por qué una paradoja? Porque por un lado, el gobierno federal anuncia con bombo y platillo la megafarmacia, la distribución de camiones repletos de medicamentos. Vemos las imágenes, escuchamos las cifras. La narrativa oficial es que el abasto está garantizado. Pero al mismo tiempo, la experiencia de muchísimas personas es radicalmente opuesta. La queja constante es, fui por mi medicina para la presión y me dijeron que no hay. ¿Cómo es posible que ambas realidades existan al mismo tiempo? Es como si nos dijeran que está lloviendo a cántaros, pero salimos a la calle y no vemos ni una nube. Exacto. ¿Dónde está el truco? ¿Esos camiones con medicina se pierden en el camino o qué sucede? Para entenderlo, hay que hablar de la pieza clave en este tablero, el sistema IMSS Bienestar. Ok, ¿qué es exactamente? Es el intento del gobierno federal por centralizar y unificar los servicios de salud que antes manejaba cada estado por su cuenta. La idea es crear un solo sistema nacional para la población sin seguridad social. ¿Un sistema para todos con los mismos estándares? Suena bien, pero aquí viene el detalle que lo cambia todo. La adhesión de los estados a este sistema es voluntaria. Ah, caray, no es una orden. No es una orden. Cada gobierno estatal tuvo que decidir si la entrada o no. Un momento, entonces me estás diciendo que unirse a este nuevo sistema de salud es opcional. Eso es. Fundamental. Lo cambia todo. Porque entonces la pregunta obvia es, ¿sabemos cuántos estados dijeron que sí y cuántos prefirieron seguir por su cuenta? Porque imagino que ese dato es la clave del misterio. Precisamente. Y los números dibujan un mapa político muy claro. A la fecha, 23 estados, gobernados en su gran mayoría por Morena y sus aliados, ya firmaron el convenio. La mayoría. Sí. De hecho, con la reciente incorporación de Yucatán, la cifra está por subir a 24. Esto deja a un grupo de 8 estados, todos gobernados por partidos de oposición, que decidieron no hacerlo. 8 estados que se quedaron con su propio sistema. Exacto. Decidieron mantener su propia gestión de salud. Ahí está. Acabas de encender la luz en el cuarto oscuro. Entonces, si conectamos los puntos, esos camiones repletos de medicinas de los que habla el gobierno federal tienen un GPS político. Es una forma muy gráfica de ponerlo, pero sí. Esa es la conclusión que se desprende del análisis. O sea, solo van a los 24 estados que están dentro del programa. La logística de distribución federal de medicamentos se enfoca en la red de clínicas y hospitales que ahora administra el IMSS Bienestar. Por lo tanto, la escasez más aguda de medicamentos tiende a concentrarse en esos 8 estados que operan de forma independiente. Vaya. La pregunta es ¿por qué decidieron no unirse? Y aquí es donde, me imagino, hay 2 versiones de la historia. 2 narrativas totalmente encontradas. A ver, cuéntame esas 2 versiones, porque seguro que cada quien tiene sus razones. Claro, la primera narrativa, que es la que se impulsa desde el gobierno federal, es que se trata de una estrategia política. ¿Cómo? Sostiene que los gobiernos de oposición rechazaron el acuerdo para generar deliberadamente un problema de desabasto, provocar el descontento de la gente y luego... Culpar a la federación. Exacto. Usar la salud como un arma política de cara a futuras elecciones. Ok, esa es una versión. ¿Cuál es la otra? La de los 8 estados. Ellos argumentan que sus sistemas de salud estatales, aunque imperfectos, son más eficientes y conocen mejor las necesidades locales. Que la burocracia centralizada no funcionaría. Eso dicen, que ceder el control a un sistema centralizado sería un retroceso y que prefieren mantener su autonomía para gestionar los recursos de salud como crean conveniente. O sea, por un lado la acusación es de un boicot deliberado, y por el otro, la defensa es que lo hacen por eficiencia y autonomía. Vaya encrucijada. Y al final, sin tomar partido, el resultado práctico para el ciudadano de a pie es el mismo. Que va a la clínica y la respuesta depende del estado en el que vive. Exactamente. Más allá de las motivaciones políticas, que son difíciles de comprobar, el efecto es una fractura en el sistema de salud del país. Un México de 24 y un México de 8. Y es en esa grieta donde miles de pacientes se quedan sin sus tratamientos. Es increíble.
Entonces, ante este escenario, donde algunos estados decidieron, digamos, jugar por su cuenta, pero quizá no calcularon bien el presupuesto para la farmacia. O para toda la logística. Claro. ¿El gobierno federal se quedó de brazos cruzados o activó alguna especie de plan B? Activó un plan B. Una contraestrategia que busca, en teoría, saltarse por completo a los gobiernos estatales. Se llama la salud casa por casa. La salud casa por casa. La lógica es muy simple y directa. Si el sistema de salud estatal no le está resolviendo el problema a la gente, entonces el gobierno federal intentará llevar la salud directamente hasta la puerta de sus hogares. Es una especie de bypass a toda la estructura estatal. Suena ambicioso. ¿Y cómo funciona exactamente? ¿Realmente llegan médicos a tocarte la puerta? Así es el plan. Se organizan brigadas de personal de salud, médicos, enfermeras, que tienen un padrón de domicilios a visitar. ¿Y van a todas las casas? Su enfoque principal son los adultos mayores de 65 años y las personas con alguna discapacidad. En la visita realizan chequeos básicos. Toman la presión, miden el azúcar. Lo esencial. Sí. Y lo más importante, tienen la facultad de extender recetas para un cuadro básico de medicamentos que después se entregan de forma gratuita. ¿Y este programa sí es para todos los estados? Ese es el objetivo, que sea universal, que no distinga entre los estados del IMSS Bienestar y los que no lo son. Claro, aquí es donde seguro mucha gente que nos escuche está pensando, muy bonito el programa, pero a mi casa no ha venido nadie. Es la reacción lógica. ¿Por qué esta estrategia no ha llegado a todos lados todavía? ¿Qué es lo que la está frenando? La investigación que realizamos apunta a dos obstáculos principales. El primero es, de nuevo, político y logístico. Otra vez la política. Sí, es mucho más complicado para el gobierno federal contratar al personal local necesario para las brigadas en los estados gobernados por la oposición. Hay menos cooperación, más trabas. Se vuelve una operación más lenta. Y más compleja. El segundo motivo es mucho más terrenal y tiene que ver con nosotros mismos. Los datos desactualizados. ¿Cómo que los datos desactualizados? Sí, el padrón que usan estas brigadas se nutre de la base de datos de la Secretaría del Bienestar, la misma de las pensiones. Pero muchísima gente se cambió de casa, actualizó su teléfono. Y nunca lo notificaron. Exacto. Entonces, las brigadas tienen una dirección o un teléfono antiguo y sencillamente no pueden localizar a la persona. Si no te encuentran, no te pueden visitar. Eso es un llamado de atención para todos. Hay que mantener esos datos al día. Es más importante de lo que parece. Pero aún resolviendo todo esto, siento que estamos hablando de parches. Las visitas a domicilio resuelven lo básico. Pero ¿qué pasa con los problemas de salud más serios? El verdadero cuello de botella en México siempre ha sido la falta de especialistas. Has dado en el clavo. Ese es el problema estructural de fondo, uno que afecta a los 32 estados por igual. Y no se creó ayer. Es una herencia. Una herencia de décadas. Durante mucho tiempo, la política en México fue limitar el número de plazas para estudiar una especialidad a través del famoso ENARM. El examen para las residencias. Ese. Se admitían muy pocos aspirantes con el argumento de que así se garantizaba la excelencia. Una especie de club muy exclusivo. Exacto. Un club muy exclusivo que, en la práctica, generó un déficit brutal de cardiólogos, oncólogos, pediatras, de todo. Y el resultado es el que vivimos hoy. Claro, puedes construir el hospital más moderno del mundo, pero si no tienes quien lo opere, no sirve de nada. Ahora se está haciendo un esfuerzo por revertir eso, abriendo más plazas, pero formar un especialista toma entre 10 y 12 años. Es un barco muy grande que apenas está empezando a virar. La solución no será inmediata. Para nada. Bien, creo que hemos cubierto muchísimo terreno. Vamos a recapitular las ideas centrales para que quede todo claro. Perfecto. Primero, las pensiones están seguras. Las discusiones con políticos extranjeros son más que nada ruido mediático que no afecta a la estructura financiera interna que las respalda. Correcto. Tema 1, cerrado. Segundo, el misterio de los medicamentos tiene una explicación política. El abasto federal se está dirigiendo a los 24 estados que se unieron al IMSS Bienestar. Mientras que la escasez se concentra en los 8 que decidieron no hacerlo, cada uno con sus propias justificaciones. Y tercero, como respuesta a esa división, el gobierno federal está implementando un Plan B universal, el programa Salud Casa por Casa, para llevar atención básica a domicilio. Aunque enfrenta sus propios desafíos logísticos y de datos, como ya vimos. Exacto. Y al final, creo que todo este análisis nos deja con una reflexión que va más allá de los datos. Lo que hemos visto es como un derecho humano fundamental, como es el acceso a la salud. Se ha convertido en un campo de batalla político. Justo.
Y esto nos lleva a una pregunta de fondo, una que deberíamos hacernos todos. Cuando la salud de una persona queda atrapada en el fuego cruzado entre partidos y gobiernos, ¿quién tiene la responsabilidad final de garantizar que esa persona reciba la atención que necesita, sin importar el color del partido que gobierna su estado? Sin importar nada más. Es una pregunta muy poderosa y creo que es la perfecta para dejarla en el aire. Y ahora, queremos escuchar sus opiniones. Nos interesa muchísimo conocer su realidad. Déjenos en los comentarios. ¿En su estado hay abasto de medicamentos? ¿Esta división que describimos coincide con lo que ustedes viven día a día? ¿Alguien de ustedes o de su familia ya ha recibido la visita del programa Salud Casa por Casa? ¿Cómo fue la experiencia? Toda esa información enriquece muchísimo la conversación. Y si este análisis les pareció útil, si les ayudó a entender mejor el panorama, la mejor manera de apoyar nuestro trabajo es muy sencilla. Dejen su like, compartan esta conversación con alguien a quien le pueda servir y, por supuesto, suscríbanse al canal para que no se pierdan nuestras próximas inmersiones a fondo. Muchísimas gracias por acompañarnos.